Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, habiendo ya hablado acerca del movimiento anglicano y del comienzo del movimiento metodista, Juan Wesley, Thomas Coke, Francis Asbury, ahora hemos llegado, digamos, al punto en el cual pudiéramos dedicar un poco de atención a el fundador de la Iglesia Metodista Libre. Me refiero a la figura de Benjamin Titus Roberts, quien es la persona que el Señor usa para comenzar esta denominación. Pero cuando vamos a hablar siempre de estas figuras prominentes, siempre a mí me gusta ir un poco más al pasado y poder hablar acerca de sus padres, familiares, etc. Así que cuando hablamos de Benjamin Titus Roberts, me gustaría tomar unos minutos para hablar acerca de Titus y Sally Roberts. Y Titus y Sally Roberts fueron los padres de Benjamin Titus Roberts. La familia Roberts llegó al estado de Nueva York, en los Estados Unidos, provenientes del estado de Connecticut. Y la familia Roberts había crecido ellos dentro de la iglesia congregacional, eran congregacionalistas, pero realmente ellos eran cristianos nominales, es decir, no eran personas activas en ir a la iglesia semanalmente y de poder ser parte de un cuerpo de creyentes. Eso ocurre, o ese cambio ocurre en la vida de Titus y Sally. Una vez ellos van a una cruzada, una gran cruzada que realizó el famoso evangelista Charles Finney, y ellos rededican su vida al Señor, y ya entonces sí que comienzan a partir de ese momento a ser creyentes activos en una congregación local. Y cuando ocurre este evento en la vida de Sally y de Titus, ya Benjamin tenía alrededor de 11 años de edad, así que ya estaba Benjamin hecho un jovencito, estaba comenzando ya a tener ideas en su mente. A esa edad, a diferencia, digamos, de cuando un niño nace y crece, digamos, en la iglesia, ¿no? Donde lo que recibe semanalmente es palabra de Dios y Biblia y confraternidad cristiana. Bueno, este es un nuevo comienzo para el joven Benjamin. Y bueno, en este proceso de estar activos en la iglesia, Titus y Sally en un momento dado dejan de ser congregacionalistas y se cambian de denominación. No sabemos, yo por lo menos no sé las razones por las cuales ellos decidieron hacer ese cambio. Pero cuando la iglesia metodista episcopal en Lodi, Nueva York, es formada, Titus y Sally Roberts fueron parte de los miembros fundadores de esta nueva congregación. Y estando en esta iglesia, Titus recibe una licencia como predicador en el año 1839. Así que entonces Titus, pese a que era un hombre de negocios, también dedica tiempo como predicador itinerante, o digamos un predicador laico. Titus siempre soñaba que algún día él pudiera ser un ministro ordenado, pero en aquella época, a diferencia de ahora, hoy día nosotros estamos en un proceso de cambiar la mentalidad de personas a que puedan dedicar su vida ministerial bivocacionalmente, es decir, que puedan trabajar en el sector de trabajo como todos los demás y que pueda también a la misma vez dedicar atención al ministerio de la iglesia. En esta época en la que estamos hablando, bueno, en muchos sectores hoy día en los Estados Unidos sigue siendo así, donde el pastor es a tiempo completo. Y si no puedes ejercer un ministerio a tiempo completo con un salario pagado por la iglesia, pues sencillamente no puedes ejercer el ministerio como un pastor en una iglesia. Hay algunas denominaciones que tienen ese sistema.
Y en el caso de la Iglesia Metodista Episcopal, eso era el asunto. Por lo que, pese a que Titus quería ser un ministro ordenado, nunca pudo llegar a lograr ese sueño debido a que tenía compromisos con sus negocios, los cuales le impedían a él ser un pastor a tiempo completo. Sin embargo, Titus se mantuvo en el ministerio hasta muy cerca a su muerte, así que tuvo una vida de ministerio como predicador laico muy fructífera. Y ahora bien, habiendo hablado ya de Titus y Sally Roberts, vamos a movernos en la dirección opuesta. Y me refiero a que quiero hablar en estos momentos acerca de una persona que fue de gran impacto en la vida de Benjamin Titus Roberts, conocido también como B.T. Roberts o B.T. Roberts. Y esta persona se llama Ellen Stahl. Ellen es quien se convierte en la esposa de Benjamin Titus Roberts eventualmente. Así que Ellen Stahl nació en Nueva York en el año 1825. Creció en un hogar de padres presbiterianos. Sus padres se llamaban Stoddard y Dorcas Stahl. Ellos eran parientes de el famoso empresario J.P. Morgan. No sé si aquí en Europa han escuchado hablar de J.P. Morgan, pero J.P. Morgan en los Estados Unidos fue, digamos, la persona más rica en una época de los Estados Unidos y creó un imperio financiero impresionante. También eran familias de la esposa del famoso predicador Jonathan Edwards. Y el primer encuentro de Ellen con el metodismo ocurre en la ciudad de Nueva York cuando ella estaba visitando a sus tíos. Ellen conoce eventualmente a P.T. Roberts en la Universidad Wesleyana de Middleton, Connecticut. Y ellos eventualmente se casan en mayo del año 1849. Bueno, en el caso de que sus padres habían sido, digamos, en el caso de Benjamin Titus Roberts, y a partir de ahora me voy a referir a él como B.T. Roberts, la pronunciación en inglés es así, debido a que sus padres habían sido cristianos nominales durante la primera década de la vida de B.T., pues no había un corazón inclinado al Señor hasta la edad de 21 años. Y en el año 1844, B.T. Roberts acepta al Señor y abandona sus estudios de leyes para ir al seminario wesleyano de Genesee, el cual estaba localizado en la ciudad de Rochester, en Nueva York. Y allí entonces él comienza su preparación para el ministerio. Otro detalle acerca de la vida de B.T. Roberts era que B.T. Roberts era un abolicionista de corazón. Esta era una época en la cual pues la esclavitud era rampante, particularmente en el sur de los Estados Unidos. En el norte había esclavitud, pero comparado con lo que ocurría en el sur era muchísimo menos. Y la familia de B.T. Roberts eran todos ellos abolicionistas. Así que B.T. Roberts fue parte del movimiento abolicionista desde su niñez. Sus padres fueron parte de este movimiento y ellos inculcaron tanto en él como en el resto de la familia la importancia de respetar la vida humana y el entender que la esclavitud era un pecado. Así que como pastor, Roberts predicó en contra de la esclavitud, tanto desde el púlpito de la iglesia que pastoreaba, como sus escritos en la prensa. B.T. Roberts fue un incansable luchador en contra del abuso humano y en contra de la comunidad afroamericana. Y el movimiento de B.T. Roberts fue más allá de simple retórica, ya que él fue también parte del movimiento antiesclavo que ayudó a muchas personas a escapar de las plantaciones de esclavos, llegando hasta Canadá, donde en Canadá ya en ese momento no había esclavitud. Y eventualmente una de las razones por las que B.T. Roberts fue expulsado de la iglesia metodista episcopal fue por su posición abolicionista, porque en aquel entonces habían pastores metodistas episcopales quienes eran dueños de esclavos. Y para B.T. Roberts era incomprensible el que hubiese un pastor, un ministro del evangelio que tuviese esclavos
en su casa. Así que esto le costó a P.T. Roberts eventualmente su expulsión de la Iglesia Metodista Episcopal, entre otras razones. Ahora bien, cuando hablamos de la relación de B.T. Roberts y la Iglesia Metodista Episcopal, pues pudiéramos decir que B.T. Roberts fue un ministro ordenado en la Iglesia Metodista Episcopal. La totalidad de su ministerio en esa denominación fue en la parte rural del estado de Nueva York. Su primer pastorado fue en el año 1848 en la conferencia anual de Genesee, una iglesia que se llama Caribbean Methodist Church. Y fue durante los primeros meses de este pastorado que B.T. Roberts se une en matrimonio con quien se convirtió en su esposa, Ellen Stowe. Pero esta no fue la única iglesia a la cual B.T. Roberts pastoreó, debido a que él tuvo otras congregaciones que pastorear eventualmente. En aquel tiempo la iglesia metodista tenía un sistema de traslado de pastores cada 2 años. Es decir, un pastor estaba en una congregación dirigiéndola 2, pudiera ser 4 años como mucho, y ya a partir de ahí, el día de la conferencia anual, todo el mundo llegaba con la expectativa de que iban a ser transferidos a otra congregación. Y debido a eso, pues los Roberts tuvieron la oportunidad de pastorear la iglesia Pike Methodist Church, la iglesia Rushford Methodist Church, la iglesia Niagara Street Methodist Church en la ciudad de Buffalo, en Nueva York, la iglesia metodista de Brockport, la iglesia metodista en Bergen, la iglesia metodista en Albion y la iglesia metodista en Pekín, Nueva York. Así que todas estas congregaciones, que eran congregaciones que se encontraban en el área rural de Nueva York, cercana a la frontera con Canadá, es donde mayormente él dedica sus años de ministerio dentro de la Iglesia Metodista Episcopal. Ahora bien, la Iglesia Metodista Episcopal estaba pasando por un proceso de grandes cambios. Por un lado, el tiempo de los famosos, como le llaman en Estados Unidos, circuit riders o predicadores montados a caballo, pues terminaba, esa época ya pasaba. Y entonces tenían ellos un pastorado mucho más profesional, que tenían que estudiar en seminarios antes de poder ser ordenados. Era algo más estable, recibían un ingreso, un salario. Y por otro lado, había luchas entre facciones quienes proponían grandes cambios dentro de la denominación. Y B.T. Roberts fue parte de un movimiento dentro de la conferencia de Genesee que eran conocidos como los Nazaritas. Y el propósito de este movimiento, que se llamaba así, de Nazaritas, era el que la Iglesia Metodista Episcopal regresase a sus raíces wesleyanas. Aparentemente, debido al crecimiento tan poderoso que había tenido el movimiento metodista episcopal, la iglesia se había vuelto muy complaciente y estaban abandonando poco a poco sus raíces de santidad, y estaban dedicando su atención a otras cosas, lo cual lleva a este grupo de ministros a organizarse y a proponer el que la Iglesia Metodista Episcopal regrese a sus raíces. Y esto provocó un gran choque en contra de quienes deseaban mover la denominación hacia un nuevo derrotero. Y B.T. Roberts comenzó desde el año 1856 a predicar en contra de ciertas prácticas que tenía algunas congregaciones metodistas. Por ejemplo, en algunas congregaciones metodistas alquilaban los primeros asientos en sus iglesias. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué alquilaban los asientos en su iglesia? Bueno, a diferencia de esta época en la cual la mayoría de la gente se sienta en los últimos asientos de la iglesia, yo diría que deberíamos ahora alquilar los últimos asientos para obligar a la gente que se sienta al frente. Pero en estos tiempos había un concepto de que mientras más cercano te sentabas, mientras más al frente te sentabas, al predicador o hacia el altar, pues más rápido la presencia de Dios iba a llenar tu vida. Y debido a eso, entonces, la gente le gustaba sentarse en los primeros asientos. Había una demanda inmensa. Así que muchos pastores lo que hicieron fue que decidieron decir, vamos a alquilar
estos primeros asientos a personas quienes estén dispuestos a pagar por ello. Y si tú pagas por ese alquiler de ese asiento, pues ya entonces nadie, excepto tú y tu familia, se pueden sentar en esos asientos. Pero esto crea entonces un sistema de discriminación en gran medida, porque habían personas que no podían alquilar asientos. Y los que no podían alquilar asientos se tenían que sentar atrás, mientras los que tenían dinero pues se sentaban al frente. Lo cual pues ciertamente creó un gran problema, porque la iglesia no está para alquilar asientos ni para hacer dinero de ningún tipo de forma de esta. Por lo que B.T. Roberts comienza a predicar en contra de el alquiler de asientos en las iglesias. Y él comenzó a decir que los asientos deberían ser libres para cualquier persona que quisiese sentarse en ellos pudiese hacerlo. También ese año Roberts comenzó a predicar fervorosamente en contra de pastores y de congregaciones quienes eran dueños de esclavos, como mencioné hace un momento atrás. Y entonces esto causó un gran malestar dentro de las filas de la Iglesia Metodista Episcopal. Y ya para el año 1857 Roberts escribe un artículo en el periódico The Northern Independent bajo el título La nueva escuela de metodismo. Y en este artículo él ataca a líderes denominacionales quienes estaban abandonando los principios del metodismo por una nueva reinterpretación de lo que significaba ser metodista. Y ese mismo año Roberts fue acusado de tener un carácter no cristiano al hacer esta publicación y llevado a juicio por quienes lo veían como un peligro. Y el voto de ser reprendido dentro de la denominación fue de 52 a favor, 43 en contra y con algunas abstenciones. Y pese a estas circunstancias, B.T. Roberts es trasladado como pastor a la Iglesia Metodista Episcopal en Pekín, Nueva York. El año próximo, 1858, se vuelve a imprimir la columna. Esta vez no fue que B.T. Roberts escribió algo nuevo o que B.T. Roberts autorizó que se escribiese. Sencillamente el editor estaba tan y tan de acuerdo con lo que Roberts había escrito un año antes que se decide imprimirse la columna que había causado el primer juicio a Roberts. Y en esta ocasión lo que hicieron fue que añadieron un prefacio explicando lo sucedido en el primer año y acerca del juicio. Y esto causó el que se hiciera un segundo juicio en contra de Roberts. Y el 22 de octubre del año 1858, al concluir la conferencia anual de Génesis, B.T. Roberts se encontró solo, se encontró sin denominación porque estaba fuera, le encontraron sin iglesia, sin nombramiento pastoral. Y en aquella época, pues, las iglesias tenían casa pastoral al lado de la iglesia, así que también se queda él desprovisto de una casa para su familia. Así que el periodo de 1859 al año 1860 fue un periodo muy tenso en las vidas de B.T. y Ellen Roberts. Pese a eso, B.T. Roberts participó como predicador itinerante, visitando congregaciones. De hecho, pese a que había sido expulsado y que era una persona no grata dentro de la Iglesia Metodista Episcopal, a las congregaciones a las cuales él había pastoreado y muchas de las iglesias de los ministros de esta región, pues seguían apoyándole, así que ellos continuaron invitándole a predicar. Así que él estuvo durante ese año de 1859 a 1860 como predicador itinerante, visitando las congregaciones que había pastoreado en las zonas rurales de Nueva York y viajando hasta San Luis, Missouri. Roberts pensaba que en algún momento iba a ser restaurado como pastor por la conferencia anual de 1860. Así que él trató de mantenerse tranquilo para ver lo que iba a ocurrir. Sin embargo, el movimiento en contra de él fue tan severo que no pudo ni siquiera hablar en la conferencia anual. No se le permitió ni siquiera el que pudiera hablar en la conferencia anual. Y como resultado de este suceso, más de 500 personas abandonaron la conferencia anual de Génesis. Así que vemos nosotros que llega el punto en el cual pues, él tiene que tomar una decisión
Y ocurren dos eventos especiales, uno en Wayne, Illinois, y el segundo en Pekín, Nueva York. Y es ahí, justamente en la pequeña comunidad rural de Pekín, Nueva York, debajo de un árbol, que se hace una reunión. Y es allí donde se declara esta nueva denominación llamada la Iglesia Metodista Libre. Y esto ocurre en el año de 1860. Interesante porque unos meses más tarde los estados norteños rompen con los estados sureños debido a que el presidente Abraham Lincoln había sido electo y el presidente Abraham Lincoln era abolicionista, y a partir de este momento comienza lo que es la famosa guerra civil de los Estados Unidos. Pero vemos que B.T. Roberts estaba muy sólido en cuanto a sus convicciones. Él creía que tanto los bancos en las iglesias como los esclavos tenían que ser libres. Y de ahí es que tenemos nosotros este movimiento que se llama la Iglesia Metodista Libre. Bueno, ¿cuál es el resto de esta historia de B.T. Roberts? Bueno, B.T. Roberts fue superintendente general. Ese título ahora se ha cambiado y se llama obispo de la Iglesia Metodista Libre entre los años 1860 a 1893. Roberts también estableció la revista cristiana The Earnest Christian, en español es El Cristiano Ferviente, y eso lo hizo en el año de 1860. Dicha publicación estuvo hasta el año 1909. En el año 1866, B.T. Roberts compra una finca de 145 acres en la pequeña comunidad de North Chiley, en Nueva York, con el fin de comenzar una escuela que tuvo como nombre original Chiley Seminary. Eventualmente esta institución cambia su nombre a Chesbrough Seminary y en el año 1885, y finalmente a Roberts Wesleyan College en el año 1945. De hecho, Roberts Wesleyan College permanece hoy como una universidad allí en el área de North Chiley, Rochester, en Nueva York. Y en el año 1998, como parte de esta universidad, tenemos el seminario Northeastern Seminary, el cual es parte de Robert Wesleyan y se ha convertido, por supuesto, en mi alma mater. B.T. Roberts muere súbitamente de un ataque al corazón en febrero de 1893, estando de visita en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. Ahora bien, quisiera compartir un poco acerca de lo que es la teología de B.T. Roberts, si pudiera yo resumirla muy brevemente. La teología de B.T. Roberts no era complicada, era sencilla. Él creía que la vida y enseñanzas de Jesús, así como la experiencia de la Iglesia neotestamentaria y la Biblia, son la normativa autoritaria para la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de los redimidos y debe de ser compuesta de convertidos quienes experimentan o buscan una vida de santidad. Tercero, la misión primordial de la Iglesia es predicar el Evangelio a los pobres y mantener un estándar bíblico cristiano. Número 4, la vida normativa del cristiano es una de santidad, es decir, siendo bautizados en el Espíritu Santo, viviendo una vida en unión con la Iglesia, apartado del pecado y trabajando en la misión dada por Dios a la Iglesia. Y la próxima es separación del mundo. No significa aislamiento. Los cristianos deben ser sal y luz a través de la integridad de sus vidas. Y eso pudiéramos decir que se convierte en el estilo de vida de B.T. Roberts, el cual vivió de esta forma, predicó y enseñó de esta forma en sus congregaciones y fundó y dirigió una denominación basándose en estos principios bíblicos. Ese ha sido el resultado
de que eventualmente, porque comenzó con un puñado de congregaciones, se convirtiera en un movimiento, el cual se encuentra alrededor del mundo hoy día. Bueno, muchísimas gracias por prestar atención y estaremos en un próximo video hablando un poco más acerca del metodismo libre. Que el Señor les continúe bendiciendo.